Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos sábado 4 del mes de julio. En una mañana a unos 16 grados centígrados, que más la humedad de Lima nos da un frío que hay que cuidarse. Les quería contar esta mañana que hace unos 4 días conversaba con un amigo de colegio, hace mucho tiempo, y conversábamos acerca de cómo era pues la educación, cómo eran las formas, los métodos y cómo estos habían cambiado, definitivamente cambiado muchísimo. Que si es para bien o que si es para mal, la cosa es que no vivimos los mismos tiempos. Entonces, nos dimos cuenta que la matemática es la misma, el lenguaje, la ortografía, la gramática o la química es la misma, pero las formas tenían que adaptarse a hoy. Los chicos de hoy efectivamente viven en un mundo en donde pues, la tecnología, la información, las herramientas son absolutamente distintas y entonces hay que responder a esa actualidad. Por eso que las cosas han cambiado. En la misma línea, hace la semana pasada, la Santa Sede ha emitido un directorio para la catequesis. Y claro, yo recibí catequesis hace mucho tiempo, en el año 1979, salió un documento firmado por nuestro Papa Juan Pablo II, y era el directorio vigente en aquella época, 79. Luego el último era del año 97, ¿no? Entonces, como que después de 23 años a hoy día, ya el último directorio tenía que responder a estos momentos actuales. Fíjense que hoy el mundo está interesado en temas que hace 23 años de repente eran mucho menos intensos. Entonces un poco que el fundamento de este nuevo documento, que es recomendable, hay que leerlo, son unas 200 páginas. La orientación es pues hacia la misericordia, la orientación es hacia salir al encuentro de un mundo que pide temas porque, como por ejemplo la creación, como la ideología de género, como la bioética, como la pena de muerte. Entonces hay que responder con el mismo catecismo que usamos siempre, pero utilizándolo de una manera que responda a las realidades actuales. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el Evangelio de hoy día? Tiene que ver muchísimo. Así que vamos primero a la lectura del Santo Evangelio para después explicar brevemente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Muy interesante. Fíjense, todos los días amanece un día nuevo. El Señor quiere que lo vivamos no solo intensamente, sino felizmente. El estar haciendo las cosas por repetición, simplemente porque así se han hecho siempre, eso jamás va a funcionar. Uno tiene que pensar y actuar entendiendo el auténtico sentido de las cosas. No tiene sentido estar haciendo cosas simplemente porque se hacen. Nosotros tenemos que siempre pensar de que lo que estamos haciendo pues tiene un fundamento, que tiene un sentido. El Señor nos dice pues esta mañana que el vino nuevo se eche en odres nuevos. De repente alguien por ahí no sabe qué es un odre. De repente sí sabe que es una bota. La bota está hecha de piel en donde se echa el vino.
¿no es cierto? Entonces, si es una bota, si es un odre, si es un recipiente que ya ha estado con mucho vino y este vino viejo, esta se ha ido curtiendo y tiene cierta consistencia. Si a este recipiente le echamos un vino nuevo, que está fuerte y que va a empezar a fermentar un poquito, a envejecer, entonces va a forzar mucho más estas paredes del recipiente y se va a perder el recipiente y el contenido. Nos quedamos sin odre y sin vino. El Señor nos enseña eso hoy día, que hay que tener mucho cuidado en responder pues como corresponde en el momento actual, en el momento preciso. Nosotros todos sabemos, por ejemplo, lo que antes nos elevaba, lo que antes espiritualmente nos ayudaba. Hoy de repente no lo hace. Y no es que esté mal, sino que es otro momento. Hay que vivir el Evangelio, sí. Hay que vivir el Evangelio cada día, de acuerdo a lo que nos exige el momento actual. Esa es la manera de vivir esta vida en Cristo, siempre de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. El pasado obviamente tiene muchísima riqueza. ¿Quién lo duda? Él es una muy buena referencia, pero siempre tenemos que vivir el presente. Siempre pues habrán nuevos retos, nuevos tiempos, nuevas formas. Pero sabemos que el Señor finalmente es infinitamente bueno e infinitamente sabio. El Señor no es un pedagogo, ni siquiera es el mejor de los pedagogos. El Señor por autonomacia es el pedagogo, o sea, Él es el maestro. Por eso que tiene esta maravillosa manera de ser condescendiente, de abajarse hacia nosotros y de ponerse en la sintonía de nosotros para irnos enseñando. Eso debemos imitar del Señor y nosotros también salir al encuentro de nuestros hermanos y nuestras hermanas y enseñar y transmitir nuestra fe, nuestro catecismo de la Iglesia Católica de acuerdo a lo que hoy en estos tiempos se exige. Finalmente, recomendación: a leer el directorio para la catequesis que ha salido hace una semana. Es un documento, como les decía, de unas 200 páginas que recoge un poco la historia de dónde viene todo esto, ¿no? Qué es la catequesis, qué es el catequista, por qué la catequesis en las sociedades, etc. Partiendo de los documentos antiguos, nombrándolos hasta llegar el actual, y hace una muy buena explicación de cuál es la posición de la Iglesia Católica respecto a algunos temas que están en la palestra. Muy recomendable la lectura, por favor, no dejen de hacerla. Creo que hasta cierto punto es una obligación de todos nosotros los bautizados. Dicho esto, vayamos a nuestra oración del día, queridos hermanos. Nos ponemos en presencia del Señor y rezamos la oración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, tú has dicho que eres nuestro amigo porque nos has revelado los secretos de tu Padre. Señor de los milagros, tenemos hambre y sed, hambre en nuestros cuerpos que sufren, pero sobre todo sed infinita de amor, en nuestra alma insaciable. Gracias, Señor de los milagros, porque nadie más que tú puede apagar nuestra sed, y por eso cuando todo nos falla, terminamos acudiendo a ti. Ojalá un día comprendamos que si nos acercamos antes a ti, nuestra felicidad será mayor y definitiva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así es, hermanos. Este sábado, a hacer un excelente día. Y que el Señor nos dé la gracia de el día lunes volvernos a encontrar para seguir reflexionando diariamente sobre la palabra de Dios.